Seguimos, estamos en La Tertulia en este jueves 11 de junio del año 2020. Estamos con Carlos Ramela, Daniel Superviel, Martín Couto y Esteban Valenti. Vamos al primer punto del orden del día. Sí, esta es una aclaración en todo caso para los oyentes. El tema que teníamos previsto abordar en primer lugar hoy era este que voy a presentar a continuación. Lo que pasa que, claro, las novedades de último momento anoche, el caso Talvi, hicieron cambiar el rumbo. El presidente Luis Lacalle Pou cumplió este lunes 100 días al frente del gobierno, un mojón que suele tomarse como base para balance y análisis también de las perspectivas. Las últimas encuestas muestran que la opinión pública evalúa positivamente la gestión. Un sondeo de equipos consultores divulgado el martes señaló que 63% de los uruguayos aprueba la conducción del presidente, 18% la desaprueba, 17% ni aprueba ni desaprueba y finalmente hay un 2% que no sabe o no contesta. Si se comparan esos números con los registros de la encuesta de abril, lo que se ve es que sube un punto porcentual la aprobación y cae 1 la desaprobación. Bueno, ¿qué dicen ustedes, integrantes de esta tertulia? ¿Qué nota le dan a la administración Lacalle Pou en estos primeros 100 días? El análisis va a tener que ser rapidito, más breve de lo previsto, porque se nos hizo muy tarde. ¿Quién empieza? Carlos, ¿estás tú para arrancar? Sí, yo creo que estos 100 días dejan bien posicionado al gobierno de Lacalle Pou. Evidentemente se encontró con un fenómeno muy especial como fue esta pandemia, que a los 13 días de asumir reventó en la cabeza de todos, pero creo que ha sido un gobierno bien plantado, con criterio, con ideas, que ha sentado buenas bases y que sin perjuicio de esta pandemia que ha requerido su atención primaria, va a tener después el camino abierto para seguir de alguna forma cumpliendo con sus objetivos. Creo que este gobierno va a ser coherente y un fiel seguidor de las líneas que marcó siempre en la campaña y que puso sobre la mesa y que lo llevaron en definitiva a lograr la consagración de la ciudadanía. No tengo dudas que Lacalle va a ser coherente con lo que propuso siempre, con lo que dijo y con lo que la gente acompañó. Esperemos que un poco la pandemia salga de la cabeza de todos y del horizonte de todos para que se empiecen a ver esos rastros, pero creo que los 100 días, más allá de la, reitero, preeminencia de la pandemia, no sorprenden y muestran un gobierno dispuesto a encarar firmemente las cosas que comprometió. Martín, tu balance, rápido así en unas primeras frases. Sí, yo si le tuviera que poner nota del 1 al 10 le pondría un 5. Es decir, exactamente mitad de tabla. Creo que hay temas, por ejemplo, la pandemia, la situación sanitaria, creo que el gobierno la manejó bien. Después estamos todos en el medio de hipótesis sobre por qué la pandemia se comportó así en Uruguay. Lo cierto es que será la humedad, las vacunas que nos dimos antes, lo que fuera, pero seguro es que si nosotros seguíamos con una vida normal el 13 de marzo, probablemente esto, aún con toda la humedad, la baja densidad poblacional y lo que fuere, no hubiera salido así. En términos sanitarios diría también. Claro, creo que también, como parte de la pandemia, la situación socioeconómica es grave y creo que ha sido mal manejada en el sentido de que ha sido un gobierno que no ha hecho todo lo que tiene que hacer en una situación de emergencia que amerita hacer un montón de cosas. Creo que, por otro lado, empezó este gobierno con el ajuste de tarifas, un ajuste por encima un poco de la inflación, porque calcularon la inflación de 15 meses, sumando los meses de gobierno, los últimos meses de gobierno del Frente Amplio, pero también con un aumento de impuestos, con un aumento del impuesto más injusto que pueda haber, que es el IVA, y con ausencia de cuestionamiento de quienes cuestionaban al IRPF. Eso me parece importante anotarlo. En tercer lugar, un recorte del presupuesto con el tope de ejecución que, por ejemplo, involucra a institutos de investigación científica, que solo se exceptuó después de un planteo de los estudiantes al Programa Estratégico de Desarrollo de las Ciencias Básicas, pero hay otros institutos que dependen más directa o indirectamente del Poder Ejecutivo que vieron recortado y están viendo recortado su presupuesto. Creo que la LUC, que es una ley inconstitucional, que es un pésimo antecedente, pareciera que entonces es una herramienta para que el gobierno la use como quiera y cuando quiera, y la Constitución establece algunas prerrogativas más claras.
Y por último decir que hay yo siento una creciente inestabilidad y debilidad de la cohesión de la coalición. Ahora en búsqueda aparecen declaraciones del vicepresidente de la ANP que se suman a otro tipo de declaraciones y peleas que me parece que son muy dañinas para la estabilidad del gobierno. Declaraciones en contra de ministros del propio gobierno. Y entonces la pregunta es, en una semana en donde el secretario general del Partido Colorado, Sanguinetti, subrayó que la coalición iba a seguir hasta el final, la pregunta sigue siendo, como lo hacíamos en la campaña electoral, ¿cuánto durará esta coalición? Sabiendo que hay socios muy ansiosos por separarse, por lo menos es lo que demuestran, como por ejemplo Cabildo Abierto, pero no solo, porque hay que ver cómo termina este episodio de Talvi y cómo hay que leerlo. Entonces creo que es un inicio desafiante, pero sobre todo tiene un futuro muy desafiante el gobierno, sobre todo en lo que tiene que ver con el mantenimiento de la coalición y de la cohesión para gobernar, porque si pierde esa cohesión y la coalición se desarma, lo que pierde, por ejemplo, son ni más ni menos que las mayorías parlamentarias. ¿A quién aludías con eso de jerarcas que cuestionan a otros jerarcas de gobierno? Bueno, ahora salió en búsqueda declaraciones del vicepresidente, publicaciones del vicepresidente. Ah, sí, está bien. Bianchi, Gastón Bianchi. Exacto. Pero que además son un tono similar, perdón Emiliano, por ejemplo, a los líos que hubo entre el subsecretario de Defensa e insultos a otros ministros, digamos. Bueno, no, pero claro, ese episodio que estás mencionando, el de Rivera Elgue, ocurrió con declaraciones actuales, con declaraciones que Rivera Elgue hizo, o no hizo, a través de Twitter, pero siendo ya subsecretario. Esta nota lo que hace en búsqueda hoy es recopilar previas, digamos, declaraciones previas o comentarios previos del capitán de navío Gastón Bianchi, de Cabildo Abierto, que ahora es vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos. La nota ubica que le gusta compartir sus opiniones en su cuenta de Facebook y lo hace con un lenguaje muy rotundo, muy contundente, ¿no? Por ejemplo, el 18 de julio de 2019, fecha de la Constitución, le dedicó a los legisladores esta frase: con la actual playa de cerdos castrados mayoritariamente de nuestra cuasi inexistente oposición política, más otras hienas cobardes usando ese lujoso coloso de mármol, hoy convertido en panteón para el futuro de nuestros hijos, otrora albergando gente honorable que brilla por su ausencia, en fecha particular de nuestra patria recordaremos el día que nos constituimos como país. Bueno, cita varias cosas, pero entre ellas la que le dedicó a quien ahora es ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, una publicación del 26 de marzo, o sea, ya instalado el gobierno, ¿no? Ese día compartió una tapa del Bocón que tenía una foto de Heber y denunciaba que el flamante ministro había acomodado a su yerno en el Ministerio de Desarrollo Social. También cuestionaba los nombramientos de familiares de los veteranos integrantes del Partido Nacional, Ruperto Olón y Gustavo Borsari. Bueno, ¿qué es lo que dice en su nota de Facebook el 26 de marzo Bianchi a propósito de Heber? Este tipo no está comprometido con ningún cambio, salvo aquel vinculado a su cuenta bancaria y bienes. Por supuesto, le importamos 3 carajos los ciudadanos. Esto, que es un recuento de afirmaciones viejas, probablemente en estas horas va a dar que hablar también. Bueno, me parecía oportuno aclararlo, ponerlo a raíz de lo que señalaba Martín. Seguimos. ¿Quién va ahora con su balance de los 100 días? Esteban. Bueno, primero, las declaraciones de integrantes de Cabildo Abierto, fuera de su líder, que es notoriamente el 97% del partido, podés encontrar cualquier cosa, así que no me llame la atención. Yo voy a hacer, simplemente por un problema de método, una aclaración. Yo no voté este gobierno, no es mi gobierno, no lo apoyo. Por lo tanto, para hacer un balance de los 100 días de este gobierno, me voy a hacer una pregunta principal. ¿Cómo le fue a los uruguayos? ¿Ah? Es decir, la pregunta que me parece central para hacer el balance de cualquier gobierno y para que no sea un movimiento de especulaciones. ¿Cómo le fue a los uruguayos? Y ahí, por encima de todo, independientemente de cualquier otra consideración, lo que estaba en juego era la pandemia. En el mundo entero le fue horrible. Le fue horrible a los italianos, a los norteamericanos, a los coreanos, a los franceses, a los brasileros. Le está empezando a ir mal a los argentinos, a los chilenos. Entonces, no es cualquier cosa.
No es que efectivamente uno lo pueda dividir. Y yo creo que en ese tema de la pandemia, un gobierno recién asumido que le cae arriba ese muerto terrible, estuvo muy bien. ¿Ah? Yo le doy 8 puntos. Así, ya que estamos en calificaciones de 8 puntos. Y es más, no sé quién dijo que no sorprendía. A mí sí me sorprendió, porque yo creí que un gobierno que no tenía ningún tipo de, digamos, de experiencia, porque 15 años son muchos y además en realidad el Partido Nacional hace mucho más que no dirige un gobierno, la verdad que me sorprendió gratamente. ¿Por qué gratamente? Porque yo no soy de los fanáticos que esperan que el gobierno le vaya mal aún en una pandemia para que se corroboren sus opiniones políticas. Y les voy a decir que los hay. Están en las redes. Hay gente que es feroz, que estaría contento que estuviéramos en el peor de los bailes con tal de demostrar que ellos tenían razón. Entonces, no tenían razón. Y más allá de todo tipo de explicaciones, las cifras son contundentes. Uruguay está entre los países donde los indicadores más importantes están entre los mejores lugares en materia de manejo de la pandemia. Después, denle todas las explicaciones, pero haber usado un comité científico con esa característica, haberlo escuchado, haber aplicado y haber hecho que las autoridades estén presentes permanentemente. No lo puedo comparar con lo que hubiera hecho un gobierno del Frente Amplio porque nunca le tocó. Por lo tanto, no lo puedo comparar. Daniel. Hay otros aspectos, hay ottos aspectos que bien quiero terminar, es decir, eso es todo una incógnita. El otro aspecto es que efectivamente la situación económica y las consecuencias del coronavirus, y no solo del coronavirus, sino también de políticas del propio gobierno, como el manejo del tema inflacionario, como el tema de los salarios, como el tema, varios temas, bueno, ahí es una incógnita relativa, porque yo creo que la LUC que se aprobó, que es un éxito para el gobierno, imagínense si no se hubiera aprobado, no trae soluciones en serio para los problemas grandes y por lo tanto el gobierno va a tener que demostrar, porque no tiene ningún tipo de excusas, que la educación, la seguridad, la economía, el empleo, los indicadores sociales, en un plazo de tiempo bastante prolongado, porque salir de la pandemia va a ser difícil, tiene efectivamente las herramientas para que el país progrese. El Uruguay va a salir de la pandemia diferente a otros países, en otras condiciones, como estamos hasta ahora. Oiga, si se cae todo porque pasa una debacle en la pandemia, se cambia todo. Y eso hay que saber aprovecharlo. Si el gobierno lo sabe aprovechar, bien. Ahora, última frase. También le fue bastante bien en todo por dos cosas. Primero, que no jodió mucho con el tema de la herencia maldita, porque si no, ya estaríamos todos hartos de discutir el tema de la herencia maldita. Eso cada uno hará su balance. Lo manejó relativamente bien, con buenas relaciones con el Frente Amplio, etc. Segundo, porque el Frente Amplio, la verdad que todavía no encontró dónde está parado. Es decir, se mueve, le cuesta haber dejado el poder, y eso también es el balance de los 100 días. Ahora sí, Daniel, creo que te toca. Breve, creo que fueron 100 días buenos para el Uruguay, 100 días buenos para la política en Uruguay, y 100 días buenos para la ciudadanía uruguaya, de Bella Unión al Chuy, de Colonia del Sacramento a Rivera. Creo que la forma de gobernar y el liderazgo mostrado por el presidente Luis Lacalle Pou ha sorprendido a muchos, como Esteban, y ha tranquilizado a muchos también, que no sea una sorpresa, que no haya cumplido con esos augurios negativos que tenía la enorme parte de la izquierda, que no estaba preparado, etcétera, etcétera, etcétera. Demostró estar preparado no solo él, sino también su elenco, ¿no? Fueron 100 días de imprevistos por la pandemia evidente que nos afectó y que se llevó al mundo puesto, y que a Uruguay por ahora no se lo viene llevando puesto, pero recordemos, no está ganada esa batalla. Fueron 100 días que hubo que tomar decisiones prácticas. Yo el jueves pasado decía que es un sub y baja esto por todo lo que ha pasado, y en eso nos despertamos un domingo con el corazón acá, después baja, ahora lo de Talvi, sube y baja, ¿no? Y creo sí que 100 días de un presidente que manda y que nadie tiene dudas de que es un presidente que tiene el liderazgo bien agarrado, las riendas bien agarradas por el liderazgo. En todo resumiendo, creo que Uruguay, en cierta medida, la discusión pública en Uruguay, con la
fuerte impronta de lo que es el interior también en el discurso del presidente, la fuerte impronta de la libertad en el discurso del presidente, es algo muy bueno para el Uruguay que antes no estaba tan presente. ¿Y estas dificultades en el nombramiento de cargos de jerarcas en organismos públicos? Bueno, estas variantes que ha terminado habiendo, los pedidos de renuncia incluso, ahora, bueno, todavía la salida del canciller, días más, días menos, ¿eso cómo lo incorporan al análisis? Sí, sí, creo que es un tema. Hay una posible virtud que es la capacidad de dar marcha atrás. Naturalmente, es preferible cuando se comete un error dar marcha atrás que dejar correr al error por soberbia o por incapacidad de corregir. Claro, también cuando se comete un error y se da marcha atrás implica una autocrítica, y lo que es llamativo es que hubo problemas no en una sola designación, hubo problemas y hay problemas en una serie de designaciones, y agregaría a Talvi, porque no creo que el presidente haya tenido la idea de designar un canciller por 100 días, entonces ahí hay otro problema. Y creo sí que eso muestra debilidad, que eso habla un poco de la difícil situación de gestionar una coalición de 5 partidos, pero que eso también, cuando uno da marcha atrás, además de dar marcha atrás, y eso es solo un síntoma que se toma como positivo o que habla bien de uno, hay un problema, porque por lo menos la mitad del análisis está faltando, y es la autocrítica sobre la decisión inicial, porque en realidad, y además, agrego a eso, en el caso, por ejemplo, del presidente de Antel, una remoción por hacer algo que otros presidentes de entes han hecho y que no han sido removidos, es decir, sin criterios claros, objetivos, generales, que expliquen una remoción y no la presencia de otros. Este factor, ¿quién más tiene algún comentario al respecto? No veo. Esteban. ¿Daniel? Esteban pide la palabra, si no- Esteban, a ver, Esteban. Bueno, digamos que es notorio que el tema de los cambios de cargos es parte del proceso. Como también es parte del proceso, hay que tenerlo, las heridas, porque en los 100 días también hay mucha gente tirada al costado del camino por la situación nueva que se ha abierto en el Uruguay y en el mundo, ¿no? Y que ahora tenemos que ver cómo se reacciona. Y yo, escuchando las declaraciones sobre el presupuesto de ayer, tengo mis dudas, o mis certezas negativas. Ahora, sobre el tema de las designaciones, es obvio que un partido que después de tanto tiempo retoma el poder, que están 5 partidos, iba a afrontar dificultades. Lo bueno es que cambió una tónica que tenía el gobierno último del Frente Amplio, es que después te designaban, te regalaban un tacho de cola para que te pegaras y no te sacara nadie. Eso está mal, es malísimo, empobrece la política y el gobierno. Acá el que se equivocaba, etcétera, lo volaban, independientemente y eso es bueno, porque eso es lo que pasa en la vida con los ciudadanos comunes. Si vos querés ser exigente con tu gobierno, tenés que tener la capacidad de cortar. Pues yo, por ejemplo, al señor Bianchi, que hizo esas declaraciones sobre su jerarca, porque el ministro de Obras Públicas es el jerarca del directorio del ANP, yo lo saco del Tujes. Bueno, pero las hizo antes de que lo nombraran. Mirá que la veña se probó ahora en estos días. Yo digo que yo ahora que salió, se hicieron públicas, creo que es un ejemplo. Hay otros que pasaron, es peligroso también para el gobierno, porque después si llega a pasar algo en sectores más próximos al gobierno, va a tener que usar el mismo criterio, no se puede diferenciar los próximos, los lejanos. Bueno, es un riesgo que se ha corrido, importante. Ahora, yo creo que el Frente Amplio recurra en buena medida a este tipo de cosas o de episodios, en lugar de replantearse. Primero, yo desde el Frente Amplio no hablaría de la palabra autocrítica porque es como mentar a la soga, ¿no? Es decir, no hay autocrítica ni de las razones de la derrota, ni de los problemas del gobierno anterior, ni de muchos otros temas. Así que, por lo tanto, yo trataría de evitarlo, porque además no veo ninguna actitud de autocrítica por ningún lado, absolutamente. Bueno, cosa que tendría que ser congenial a la izquierda. Cerramos. Ser izquierda es ser autocrítico. ¿Cerramos? ¿Algún comentario más sobre este punto? Bueno, sí, que el Daniel. Frente Amplio se formó en el 71, llegó al gobierno municipal con Arana y fue construyendo una dinámica... No, con Tabaré Vázquez, digo.
Llegó con Tabaré Vázquez y llegó una dinámica de organización interna que le llevó a construir mucho tiempo. Esta coalición se formó hace menos de un año y bueno, bastante bien lo está haciendo. Entonces, evidentemente hay problemas de crecimiento, problemas de perfiles y problemas de ir acomodando en 100 días con una pandemia el gobierno. Yo creo que el balance, a pesar de estos chisporroteos que bien marcan Esteban y Martín, es más que positivo. Regresamos enseguida con los últimos mensajes, ahora sí, en el segmento final de la tertulia.